universo de información incoherente hay una excepción. Últimas Noticias, la mejor alternativa para estar al día. Recientemente se conoció que el Consejo Regional Indígena del Cauca amenazó con reactivar la minga y marchar en Bogotá por las demoras en la elección del fiscal. Por eso hoy nuestro contacto es con Diana Perafán, diputada del Parlamento Global Hispano y asesora de la Fundación Víctimas Recuperando Memorias y Construyendo Caminos por Colombia, con quien analizaremos las recientes acciones del Consejo Regional Indígena del Cauca. Diana, muy buenos días, bienvenida a Últimas Noticias. Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos los radioescuchas. Es muy grato poder compartir con ustedes estos momentos. Diana, ¿cuál es su posición sobre las movilizaciones lideradas por la CRIP en relación con la elección del fiscal por parte de la Corte Suprema? Según su percepción, ¿qué es lo que realmente busca ese Consejo Regional Indígena del Cauca? Más que mi posición personal, es una posición de la organización o de la fundación que represento y que al mismo tiempo aglutina el sentir de todo un pueblo, de todo un departamento. Estamos en rechazo de manera contundente de esas acciones de esta minga, toda vez que obedece a una necedad y a un interés, y el interés va enfocado a que a ellos les conviene apoyar a este desgobierno para que les coloquen un fiscal que los blinde de impunidad a la serie de delitos que han ido incurriendo en el transcurrir del tiempo, y que eso ha motivado que algunas comunidades indígenas tengan que desafiliarse de sus organizaciones ancestrales porque han sido objeto de delitos como secuestro, tortura, abuso sexual, acceso carnal violento con menores de 14, persecución religiosa, persecución política, extorsiones. Y si analizamos nosotros, los grupos armados se esconden en los resguardos indígenas. ¿Dónde se intensifica la economía ilícita? En los resguardos indígenas, porque es algunos de sus líderes, porque ni siquiera es toda la comunidad filial al CRIC, sino algunos líderes que no tienen autoridad moral, que tienen antecedentes por delitos de inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar y otros más, pues son los que lideran este tipo de acciones que van ligados al pensamiento y a la ideología del señor presidente cuando dijo, en el caso de su hijo Nicolás Petro, yo no lo crié. Así mismo está pasando en esta organización, la cual busca blindarse para no ser judicializados y llevados a la ley ordinaria, porque la Corte Suprema ha reconocido la limitación de esta jurisdicción. Diana, lo que usted denuncia es muy grave. ¿Hay pruebas que soporten esas denuncias? Sí, claro que ya hay denuncias. Mira, hablemos de delitos sencillos, pero al final son delitos. Inasistencia alimentaria. El señor Daniel Piñacue, que sabe con su agresividad a exigirle al gobierno amigo que tiene que hacer lo que él diga, pues es una persona que ha sido condenado por inasistencia alimentaria, que inclusive le han impedido salir del país. Conozco de mano, conozco el proceso del señor, el cual ni siquiera conoce a su hija. La hija tuvo que llevarlo a que le pagara la cuota alimentaria, porque ni siquiera ha querido reconocerla, ni mucho menos darle la cuota alimentaria de buena intención, como el buen padre que dice y el buen líder que dice ser. El señor Feliciano Valencia es otro que también está condenado por violencia intrafamiliar con efectos psicológicos. Una persona que nunca ha respondido por su hijo de ninguna manera, y que todos estos delitos, como también el canibalismo que encontramos en Corinto, de un médico tradicional, que según él, guiado por el espíritu de la purificación, asesinó a sus 2 hijos, agredió sexualmente de manera brutal y salvaje a su excompañera. Y como ella ya había reorganizado su vida, pues no le costó más que matar con un hacha y comerse la mitad del cuerpo del compañero de su exmujer. Y cuando fueron a la jurisdicción ordinaria, dijeron que era el espíritu de la purificación, vino el gobernador indígena y pidió el proceso para la jurisdicción indígena. El caso de Víctor Dagua, preso político. Hace 8 días asesinaron a sus 2 primos menores de edad, que para que él guardara silencio, no dijera nada,
se los llevaron de acá, de Caldono, a tierra adentro, y aparecieron muertos, y hasta ahora no hay ni un organismo de derechos humanos y no existe nadie de estos organismos de derechos humanos que nos ayuden a encontrar los cuerpos de estos menores de edad. Hablamos del reclutamiento de menores, zona norte del Cauca, Caldono, Plan de Zúñiga, Betania. Se nos han llevado más de 50 menores los grupos armados ilegales que tienen vínculos con estos grupos de esta organización indígena, con algunos de sus líderes. ¿Y qué pasa? No hay quien controle ni quien haga este tipo de denuncias. Estamos hablando del caso de Diana Rico, una mujer que fue agredida sexualmente por 5 personas, incluido un médico tradicional, y la fiscalía los individualizó, pero la jurisdicción indígena no quiere que este tipo de casos o salgan a la luz o se genere el debido proceso. Bueno, Diana, usted habla de una serie de delitos que han cometido pues algunos dirigentes del Consejo Regional Indígena del Cauca y pues se refugian en la Jurisdicción Especial Indígena, que pues por esto no los juzga la justicia ordinaria, pero muchos de ellos dicen que pues sus acciones van encaminadas a la ancestralidad. ¿A qué conlleva la ancestralidad? No, la ancestralidad no es como los indígenas o estos líderes lo están enfocando. La ancestralidad no va encaminada a la impunidad, no va encaminada al chamanismo ni a la brujería, porque ellos están apelando al chamanismo, a la brujería. Yo no entiendo de cuándo acá el vudú hace parte de la ancestralidad indígena, eso es falso. La identidad y la ancestralidad indígena se hacen en el Tuman Camaña, el Tuman Kamsay, la política del vivir bien, del buen vivir, pero no del vivir sabroso, del buen vivir implica no mentir, no engañar, no robar y no ser ocioso. Esas políticas andinas propias de nuestras comunidades precolombinas, pues realmente esta gente la ha desconocido porque ellos se han acostumbrado a mantener una historia mitológica para sacarle plata a la Unión Europea o a las ONGs europeas, para mantener vivo un dialecto y una costumbre y una ancestralidad que permite que la dirigencia viva bien, a su pena de tener a su comunidad sometida en la ignorancia, en el miedo y en la pobreza en todos los sentidos. Y si no le sacan plata a la Unión Europea, pues le tienen que sacar plata a los Estados Unidos. Eso es lo que han convertido ellos, han manipulado, han desquebrajado realmente la identidad cultural. Los indígenas que pertenecen a la fundación, a nuestra fundación, que son los que le dieron el origen a lo que hoy se llama Emporio Creek y así, son las víctimas de la masacre de Caloto. Estas personas no han recibido ninguna indemnización, no han sido reconocidas. Estos líderes indígenas se les robaron las casas, el colectivo Alvear Restrepo se robó la plata, a estas personas no le dieron el ganado, a las viudas ni a los huérfanos le dieron el derecho, sobre todo a los huérfanos, de estudiar. Todos estos beneficios que fueron en una solución amistosa que hemos denunciado que no se cumplió, solamente se beneficiaron los que hoy dicen ser los grandes mesías y grandes líderes, que hacen alianzas con grupos armados, con narcotraficantes o con desgobiernos como este, que pretenden realmente darles un poder que no lo ameritan. Inclusive nosotros no entendemos por qué los indígenas tienen tantas tierras, y aquí los indígenas del Cauca tienen más de 15.600 hectáreas de tierra y no las cultivan bien. ¿Por qué los indígenas están saliendo si reciben tanta plata? Hay que ver en qué condiciones viven los terratenientes, que no son los apellidos de abolengo, sino los apellidos de los grandes cacicatos que se han creado a costillas de esta manipulación de la identidad cultural, que lo que va a propiciar a nivel nacional es un rechazo a los indígenas. Y de verdad, en nombre de las víctimas de la masacre de Calotos y en nombre de los cabildos independientes, agradecemos muchísimo esta entrevista, porque queremos llegar a cada departamento y a cada rincón del país y aún en escenarios internacionales a decirles que no todos los indígenas ni pertenecen al CRIC ni a la CIN, no están en la dinámica de manipular la identidad para pecunio propio, para beneficio propio.
esa no es la cultura indígena. La ancestralidad implica el reconocimiento de nuestra cultura, pero el mantenimiento de actos sanos que generan equilibrio entre la persona, el medio natural y al mismo tiempo con los que están rodeándonos o los que están en nuestro entorno. Pero no es nada lo que vemos ahora. La dirigencia indígena vive muy bien, viven sabroso, eso sí, bien sabroso. Diana, en el caso de Arauca, por lo menos aquí hay dos asociaciones de indígenas y vemos que hay indígenas que viven en la mendicidad, vemos indígenas que salen a atracar a altas horas de la noche en los ejes viales del departamento de Arauca, y ninguna de las asociaciones que hacen presencia en el departamento de Arauca se pronuncia al respecto. ¿Qué percepción le da a usted estas acciones de estas asociaciones que no se pronuncian frente a lo que hacen algunos indígenas? Pues es muy lamentable, porque yo quiero compartirles a ustedes, perdón, hay una mesa nacional que se llama la Mesa Permanente de Concertación entre las comunidades indígenas y el gobierno, y estas organizaciones que están reconocidas ante el Ministerio del Interior deben estar incluidas en esa mesa de concertación. Entonces uno se hace una pregunta, oiga, ¿dónde están los recursos que les están dando a nivel nacional? Lo que sale de los recursos de transferencia. Los recursos de transferencia se los da el Estado para que ellos, según el número de poblacional, se les entregue un recurso para que puedan invertir en las necesidades básicas y en lo que puedan aminorar las situaciones de sus comunidades. Pero también ellos tienen asiento en la construcción de los planes de desarrollo locales, departamentales, y tienen acompañamiento de ONG. Lo peor que le puede pasar a ustedes como departamento es que les llegue la Guardia Indígena, sobre todo la Guardia Indígena del CRIC, la banderita rojo con verde. Sería nefasto que les llegara a ustedes, porque esa es una Guardia Indígena lesiva, manipuladora, intimida a su propia comunidad, y es una Guardia Indígena que parece más un grupo armado que un grupo que conserve la identidad cultural, toda vez que tienen a niños menores de edad prestando servicio ahí en la guardia, cuando los niños tienen que estar estudiando y de verdad teniendo valores y principios. En el caso de las comunidades de tu departamento, pues ahí debe haber una gran preocupación. Preguntémonos dónde están los recursos de regalías, qué está pasando con esos recursos de regalías, qué están haciendo las organizaciones frente a ese punto, toda vez que por ley ellos reciben recursos de transferencia. Fuera de eso, debe existir una mala distribución del recurso, o debe quedar en algunos directivos, en algún bolsillo de alguien, queda menos en el de la comunidad, y eso hay que prestarle mucha atención, porque pues de verdad no se puede seguir sosteniendo esa dinámica de mantener a una comunidad en la pobreza, precisamente para que unos pocos salgan con el discurso de que pobrecitos los indios, los están matando, cuando de verdad están recibiendo recursos y están recibiendo beneficios, sobre todo en este gobierno, donde ellos son el escudo para que este gobierno pueda intimidar a la sociedad no indígena para decir, mire, lo estoy haciendo bien. Hay que prestarles atención, hay que construir mesas de diálogo con ellos. Arauca, el departamento debe tener por indicaciones una secretaría de gobierno que haga un enlace con ellos y que se analice de fondo lo que está sucediendo. La mendicidad, ojo, la mendicidad no la pueden ustedes ver como algo normal, y a nivel nacional nosotros no podemos seguir permitiendo que nuestras comunidades originarias o ancestrales utilicen la identidad cultural para justificar actos que son lesivos tanto como ser humano y al mismo tiempo dentro de la normatividad nacional. La mendicidad, y sobre todo utilizan los niños, ¿no? Y ahí se pregunta uno, ¿dónde está el bienestar familiar? Pregunta uno, ¿dónde están? Esa inmunidad de jurisdicción indígena blinda muchos delitos, y todos ellos van dirigidos
a las mujeres, a los niños y a la tercera edad. Diana, usted hace un momento decía que pues el Consejo Regional Indígena del Cauca era el escudo del gobierno nacional. Por eso es que usted dice que ellos salen a presionar para que se elija a la nueva fiscal general de la nación, para que a ellos no les aplique con todo el peso de la ley la justicia ordinaria. Totalmente. ¿Por qué razón? Se han encontrado en resguardos indígenas que inclusive narcotraficantes han apelado a la identidad indígena para no ser juzgados. ¿Y cuál es el delito o cuál es la actividad que más desangra a un país? El narcotráfico, la economía ilícita. El narcotráfico ha acabado la democracia de un país. Mire cómo está Quito, yo vengo de Quito. Quito está en una pelea tremenda por dos bandas que son de narcotraficantes. El narcotráfico lesiona la democracia de un estado. El narcotráfico destruye familias. El narcotráfico destruye la sociedad. Mas no es correcto y no es justo, porque esos casos surgen del Cauca, donde en el resguardo de Munchique Los Tigres, en su momento oportuno, el hermano de un gran líder indígena, que es jurídico, pero pues no ha llegado a una quinta primaria, pero es jurídico, le dio la identidad indígena a un narcotraficante y le cobró un caballo, y le cobró, denme un caballo de, como decían, millones de pesos que costó el caballo, y denme otra platica ahí, y le doy la certificación indígena para que no sea condenado. Eso está pasando. Diana, entonces esto no es así por así. Blindarlos es para permitir que delitos como el terrorismo y el narcotráfico sigan asentados en las comunidades, donde los líderes se lucran del discurso y las comunidades y sus bases son las que sufren las indolencias de semejantes actos delictivos. Diana, pasemos a cosas más álgidas. Recientemente se conoció que un caucano asumió el viceministro de etnias del Ministerio de Igualdad, Nelson Cruz Lemus. ¿Cómo toma usted la noticia de esta posesión de este caucano? Pues nosotros vemos con gran tristeza que los caucanos que están llegando a este gobierno, pues no son caucanos que tengan una transparencia en su vida, en su trasegar social y político. El señor Nelson Lemus tiene unas acciones que fueron denunciadas ante la Fiscalía por secuestro, por intento de homicidio, y hoy se quiere llamar viceministro. De igual manera, el señor en su momento hizo una persecución y ha generado un ataque a los internos o presos políticos que tenemos en la cárcel de San Isidro, desconociendo los derechos de estas personas, e inclusive llegando mucho más. En su momento determinado, el señor Nelson Lemus dio una orden para que me capturaran, toda vez que soy la representante y la vocera de los cabildos independientes, que no estamos de acuerdo con que se siga utilizando la identidad cultural para beneficios personales. Obviamente, pues, son decisiones de un gobierno que no está legitimado por mucha sociedad, toda vez que vemos inconsistencias dentro de sus ministerios, pero sobre todo dentro de sus acciones. Pues lamentablemente que pues gente como esta llegue a pues puestos del gobierno nacional, porque a él lo presentan con una amplia trayectoria. Incluso él fue consejero mayor en el Consejo Regional Indígena del Cauca. Claro, es que él en su condición de consejero del CRIC, incluye consejero de la FIN, fue cuando atropelló a las víctimas de la masacre de Caloto, y estábamos en la hacienda del Nilo, y tanto él como la señora Margarita Ílamo, el señor Gabriel Pavi, que en paz descanse, ya falleció, efectos COVID, y el señor Feliciano Valencia y otros más decidieron darme orden de captura porque yo estaba hablando del proceso de la masacre de Caloto, donde se logró demostrar la complicidad de algunos líderes indígenas dentro de esa masacre. Entonces el señor me dice claramente, compañera Diana Perafán tiene orden de captura, gobernadora, cójalo en calidad de capturado. Cuando usted le dicen en condición de capturado, se lo llevan a un calabozo y con la venia de Dios aparece vivo, y si no, ya tú sabes lo que puede acontecer. Lo digo porque lo sufrí y porque hay más de 50 testigos de los hechos que acontecieron en aquel momento. ¿Por qué les conviene a este tipo de líderes decir, colocamos el fiscal? Porque les va a permitir archivar
toda esta serie de denuncias y de otras más que se hablo de las que tengo conocimiento y que se pueden demostrar porque está en la noticia criminal. Cuando usted escucha noticias bien redactadas, bien presentadas y sobre hechos reales, es porque escogió la mejor opción. Últimas noticias, periodismo de categoría.